Hola, muy buenas tardes. Los invito a que no se despeguen de sus asientos. Vamos a tener un tema muy interesante. Los invito primero a que hagamos la oración inicial y a que nos presentemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi nombre es Araceli, bienvenidos. Va a estar muy interesante nuestro programa para que no se despeguen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén, así que no te vayas a despegar, como bien lo dice Araceli, porque realmente tenemos un programa donde te vas a llenar de fe y de Dios. Bienvenidos, mi nombre es Willy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Anita y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Y hoy tenemos un tema importantísimo, así que no te despegues de tu pantalla. Mi nombre es Gustavo Miranda y nuevamente les doy la bienvenida. ¿Qué tal? Yo soy Juan y es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante que nos interesa a todos y hoy vamos a hablar de los ataques a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a todo lo que es nuestra fe. Sufrimos varios ataques de otras religiones, de personas que son ateas, que no creen en nada. Entonces hoy vamos a hablar sobre esto porque muchas veces pues nos puede llegar a molestar o no sabemos cómo reaccionar a esto. Entonces hoy vamos a hablar sobre los ataques, así que no te despegues de tu pantalla, es un tema súper interesante y que nos incumbe a todos. Así que vamos a comenzar. Pues vamos a entrar en tema y como bien nos dice Juan, fíjate que lamentablemente, o yo diría más bien afortunadamente, la Iglesia Católica es objeto de muchos ataques y desde las altas jerarquías que estamos hablando de nuestros obispos, cardenales, el mismo Papa, hasta nosotros mismos como militantes de la Iglesia Católica. Y nos encontramos con que en muchas ocasiones, por ejemplo, los hermanos esperados, que esperamos pronto regresen a la Iglesia Católica, hacen su labor de predicación o evangelización o de convicción atacando a nuestra Iglesia Católica. Entonces pareciera que no hay un tema más interesante dentro de su fe que solamente atacar nuestras creencias. Entonces yo creo que todos hemos sido de alguna manera objeto de una visita de un hermano esperado y que nos digan precisamente este tipo de cosas, ¿no? Ataques contra la Virgen, los sacerdotes, la Iglesia. El Papa. ¿Sabes cómo atacan el Papa, Gustavo? Y los mismos noticieros, o sea, aquí mismo en México. O sea, cuando viene ya ves, o sea, todo lo bien que hablan de él y después se va y pues también empiezan a hablar mal del Papa Juan Pablo. No, desde antes de que llegue, que se va a gastar el Estado tanto dinero, pero no toman en cuenta la derrama económica que deja cuando él se va, por todas las personas que van al lugar donde el cual él visita. Entonces pues a veces hablamos sin saber o sin conocer el contexto que hay. Más bien eso es lo que nos pasa, que hablamos sin conocer, porque criticar se nos hace bien fácil y difamar también, pero realmente darnos cuenta de lo que realmente es, ¿no? Y como toda persona vamos a atacar y vamos a ver las cosas negativas que lo positivo. Entonces se nos hace más fácil ver lo negativo, lo malo, que lo positivo, que lo bueno. Sí, y fíjate que yo también catalogaría un poquito en decir que esos ataques que le hacen a nuestra iglesia, a nuestra fe, es falta de información. Porque, por ejemplo, estaba viendo, y le pongo nombre y apellido, para que sepan de qué estamos hablando, esa famosa Atalaya, que es esa revista que sí, distribuyen los hermanos esperados. Estaba leyendo una de ellas y decía precisamente que nosotros somos idólatras porque nosotros adoramos a muchos dioses, entre ellos adoramos a la Virgen María. Entonces yo me quedé pensando, dije, pues qué falta de información de parte de ellos, porque nosotros tenemos lo que se llama veneración, y la veneración no es otra cosa sino un profundo respeto hacia la Virgen María, hacia los santos y demás, pero la adoración es única y exclusiva para Dios.
Entonces, si nosotros vemos desde el contexto de que ellos no están bien informados, lo único que están haciendo es desinformar a la población y por eso empiezan a incurrir en convencer a uno que otro, pero lamentablemente a base de mentiras y a base de ataques. Entonces, hay que estar bien despiertos con eso. A base de confundir a las personas es como ellos ganan seguidores a sus religiones. Así es. Porque es lo único que hacen, confunden. Ellos interpretan la Biblia o la palabra de Dios de la forma que a ellos les conviene para que más personas se vayan con ellos. Pero entonces si tú tienes una creencia y ellos vienen y te dicen otra cosa, entonces ya no sabes qué hacer. Y de esa forma, confundido, es como ellos ganan terreno. Pero es que esa confusión es falta de fe, es falta de que no conocen, es falta de que no se acercan a misa, es falta de que realmente a lo mejor no tienen la culpa ni ellos, porque ¿sabes qué? Porque hay personas, adultos, que su mamá o su papá jamás les inculcaron ir a misa. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿O cómo van a amar algo que no conocen? Pero, por ejemplo, uno como adulto sí tiene uno como más responsabilidad, porque tú dices eres católico, pero ni siquiera sabes cuál es la doctrina de tu iglesia católica. Somos católicos light. Ajá. O a nuestra manera. A nuestra manera, que no sabemos, o sea, vamos a misa, pero no sabemos por qué. Nos dicen, tienes que ir a misa los domingos, pero no sabemos por qué. No sabemos qué celebramos los domingos y por qué es pecado no ir a misa los domingos. O no sabemos qué significa la misa, así de simple, vamos a misa como tú dices. Mucha gente lo vemos como nada más por ir. Es un compromiso. Como un compromiso, como una representación. O un compromiso social. Muchas veces somos católicos sociales. Entonces, el no conocer la doctrina de la iglesia católica, entonces llega una persona con 2 que 3 citas bíblicas aprendidas de memoria, inmediatamente te envuelve, te confunde y te convierte a ellos. Yo, por ejemplo, tengo un pariente que dijo que se cambió a otra religión que le llaman, bueno, no voy a decir nombres para no poner evidencia, pero es una secta nueva, relativamente nueva, que acaba de surgir, y se cambió para allá y dice que ya encontró que le fue bien, que se le quitaron todas sus enfermedades, y lo único que él hizo fue que empezó a creer en Dios, o sea, empezó a entregarse más a Dios, a portarse bien, pero no fue por el cambio de religión, sino fue por el cambio de vida que él hizo. Entonces se quedó con eso, pero no se quedó con lo más importante que tiene nuestra iglesia católica, que son los sacramentos, y son otras cosas mucho más enriquecedoras que lo que, según él, se deslumbró por algo poquito de lo que le ofreció otra secta, cuando en nuestra iglesia católica lo tenemos todo. Sí, yo recuerdo también a una amiga que se hizo cristiana, ella. Y recuerdo que yo le indagaba a ella, le decía, oye, pero ¿por qué te cambiaste al cristianismo? Me dice, lo que pasa es que acá sí leemos la Biblia. Le dije, discúlpame, pero es que en la religión católica también leemos la Biblia. Le digo, si tú vas a misa, vas a encontrar con que hay una primera lectura, un salmo, una segunda lectura y el evangelio. Ya tenemos 4 lecturas de la Biblia en una sola misa. Entonces le digo, lo que pasa es que no la practicas. Le dice, lo que pasa es que acá sí nos portamos bien, no nos drogamos y no andamos en fiestas. Le digo, ¿sabes qué? Es que de este lado también te piden vestirte bien, no andar en vicios y no andar en cosas profanas. Lo que pasa es que acá no lo practicabas. Digo, pero de este lado te piden exactamente lo mismo. Entonces, como que sí se van deslumbrados por un estilo de vida que les hace cambiar, pero que no se llevan, como dice Willy, toda esa riqueza. Pero fíjense, a mí se me daría muy conveniente que aquí entraría perfectamente la introducción del libro del padre Juan Rivas, de por qué soy católico y por qué quiero seguirlo siendo, que de hecho te lo recomiendo muchísimo. Si tienes dudas de fe o anda por ahí alguna secta molestándote, créeme, leyendo este libro te llevas una gran iluminación respecto a por qué crees en la iglesia católica y por qué queremos seguir perteneciendo. Pero a mí, fíjense que a mí me convenció desde el inicio la introducción del libro, que me pareció muy buena, y te voy a platicar la historia. Inicia este libro con la presencia del padre Juan Rivas en uno de los aeropuertos internacionales que él suele visitar. Entonces, como sabes, los padres legionarios de Cristo acostumbran usar su alzacuello, su clerigman, todo el tiempo. Entonces, por ahí le identifica a una mujer con un atuendo hindú y le dice, disculpe, ¿usted es un sacerdote católico? Y le contesta él, sí, soy católico, ¿qué se le ofrece? Y le dice ella, mire, lo que pasa es que yo antes era católica, pero ahora soy del Krishna.
Dice, porque ahora encontré la verdadera religión y soy del Krishna. Y le dice el padre con esa energía que le caracteriza, le dice, a ver, tú que dices que eras católica, ¿me puedes decir entonces cuál es la diferencia entre los 10 mandamientos y los mandamientos de la iglesia? Le dice, pues no sé. ¿Me puedes decir cuáles son todos los sacramentos de la Iglesia Católica? Y le dice, pues no, tampoco lo sé. ¿Me puedes decir cuáles son la diferencia entre sacramentos y sacramentales? Le dice ella, pues no, tampoco lo sé. Dice, entonces no digas que eras católica. Dice, mejor di que antes no conocías tu fe y por eso la perdiste. Dice, si les cuentas el testimonio completo a la gente, te aseguro que te lo van a agradecer mejor. Entonces esta mujer cayó a la cuenta y sí es cierto, ella no es que era católica, sino que como no conocía su fe católica, la perdió. Dice, y ahora es del Krishna. Entonces a eso estamos llamados todos los católicos, a conocer nuestra fe para que cuando venga un ataque de otra secta o venga un ataque de parte de un medio de comunicación o cualquier cosa, pues estemos listos para defendernos. Sí, y cómo, qué importante es, por ejemplo, esas dos cosas. O sea, por ejemplo, esta religión del Krishna, que lo conozco poco, pero habla de cosas muy imaginarias y muy, se puede decir, mágicas. De ciencia ficción. Ciencia ficción, entonces te imaginas, tú que no conoces nada de tu religión, que no sabes, te llegan con una cosa de esas, que te puedes sanar con energías, con las energías de tu cuerpo y cosas de esas. Entonces, te deslumbras y dices, no, pues yo mejor me voy para acá. Y luego otra cosa que ahorita que hablabas también imagínate, si a mí que me gustan los videojuegos, yo me voy por esas cosas, voy a decir, no, pues eso es como unos juegos que yo he jugado en el videojuego, me cambiaría de religión para allá. Y te vas a ir más bien porque te deslumbra algo que sí te lo cuentan muy bonito y todo, pero que en realidad es totalmente falso. Y otra cosa con la que nos atacan mucho es lo que decía Gustavo, es que casi leemos la Biblia y tan la leemos que en misa son lecturas completas, no crees que te leen un versículo o dos nada más y a la conveniencia de cada uno, no, son lecturas completitas que traen un contexto, que toda la lectura te la leen toda para que te deje un mensaje claro, no que te leo estos dos versículos que dicen esto y esto nada más. Y mira, y aquí dice, y así es como dice aquí. O el 3 y nada más el 3 y el 14. Exactamente. Así. Y luego llegan con los hermanos, los que más están aquí en el pueblo, llegan con una libretita y te hablan de lo que está en la libreta y luego dicen, mira, aquí dice pero ellos no le llaman cita bíblica. Nada más déjate leer una parte de la Biblia. Y ya lo traen aprendido, hasta ya traen divisiones de cómo aprender, se lo aprenden ya para lo traen muy, muy estudiado. Sí, pero nunca te van a llegar y si tú le dices, a ver, léeme otra cosa, y te lo aseguro que no te lo van a explicar tal y como lo explican lo que ya traen aprendido. Sí, en programas anteriores les hicimos una recomendación de ustedes aprenderse algo, si hay alguna parte de la Biblia que les guste, aprendérsela, y entonces cuando este tipo de personas los visiten, preguntarles sobre otra cosa y verán que su reacción es de que no van a saber qué contestarles porque ellos traen estudiados nada más ciertas partes de la Biblia. Entonces si ustedes les preguntan sobre otra cosa o si ustedes están seguros de otra cosa de la Biblia, los van a poner en apuros. No, ¿y sabes qué? ¿Cuál importante es la Santa Misa? Porque si pusiéramos bien atención, nos daríamos cuenta y no necesitábamos aprendernos ahora sí prácticamente un pedazo, una frasecita de la Biblia, sino con lo que escuches en misa, les puedes contestar totalmente, porque realmente vamos a misa, pero vamos ahora sí, como se dice, a comer mocos. Sí, y fíjate que lamentablemente ellos tienen una desventaja porque ellos interpretan la Biblia a su manera y cada quien le hace una interpretación como le da su regalada gana, y por eso tenemos que las sectas tienen subdivisiones cada semana, hasta 3 subdivisiones. Por ejemplo, la rama protestante, cada semana hay 3 nuevas ramas protestantes en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Entonces imagínense, cada quien interpreta como le da la regalada gana y acaban fundando su propia religión. Mas sin embargo, lo que nosotros tenemos como católicos es que tenemos sacerdotes que se preparan por más de 10 años en un seminario para saber discernir bien lo que es la palabra, estudian teología, filosofía y demás.
para que esta gente a su vez pueda transmitirnos la palabra de una interpretación correcta. Entonces, ¿qué hacen los testigos de Jehová o qué hacen otras sectas que atacan mucho la Iglesia Católica? Pues hacen una prédica de acuerdo a lo que tienen aprendido, como dice Juanito. Entonces, si ustedes les permitieran, por ejemplo, a una secta entrar a su casa todos los días que van a visitarles para hablarles según de lo que ellos dicen, palabra de Dios, acabarían por hablarles otra vez de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, porque solamente tienen ciertas citas que utilizan para evangelizar y de ahí no se salen. Mas, sin embargo, tú pregúntale a un sacerdote católico y cualquier parte de la Biblia te la va a explicar perfectamente bien porque están preparados para ello. Entonces, qué importante es que nos abandonemos a la sabiduría de ellos. Y aparte, lo que dice Willy o lo que estaban diciendo de la lectura de la Biblia, que según nosotros los católicos no la leemos, la invitación de la iglesia está para todos nosotros para leerla. Ya es nuestra decisión si la leemos o no. Como dice Gustavo, en misa se lee la Biblia. Hay escuelas de Biblia, hay casas de oración donde se lee la Biblia. Entonces, ya la decisión es tuya si quieres leerla o no. Simplemente, perdón Belén, ahorita que nos decías tú, escuchando la misa, si ustedes sabían, la misa se divide en 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Estos se componen por 3 años. Si nosotros fuéramos a misa todos los días durante 3 años, prácticamente estaríamos escuchando casi el 100% de la Biblia. Entonces, imagínense de qué riqueza nos estamos perdiendo. Y para todos los que dicen, es que los católicos no leen la Biblia, pues es que, ¿sabes qué? Pues es que no vas a misa, no te das cuenta de ello. O si vas a misa no pones atención. Pero si pones atención en misa, las lecturas, ahí, aparte de que nos las leen, nos las explican. O sea, así es. Y como dice Gustavo, nos las explica no a cualquier persona, sino una persona que se preparó, que ya trae un estudio de esa palabra, que prepara su homilía para discernirnos eso, qué nos quiere decir la palabra de Dios en esas lecturas. Entonces, si ponemos atención, claro que estamos preparados nosotros para la escucha de la palabra y para el discernimiento de ella misma, y no entenderla a como nosotros, que lo primero que entendamos a nosotros, sino que tener la preparación para poder entenderla. Sí, ahora fíjate, muchos de los ataques que le hacen a nuestra fe católica precisamente son, por ejemplo, cuando quieren ellos evangelizar, es atacando, diciendo cosas que aparte de que están fundadas en la mentira, hay cosas que sí son errores de la iglesia, que no vamos a negar también, pero recuerda que la iglesia, quienes militamos en la iglesia, somos humanos, somos imperfectos y cometemos pecados, y como todos caemos, pero la iglesia en sí es santa porque es fundada por Cristo. Entonces, quien la funda es el santo de los santos, y ya por haberla fundado él, pues esta iglesia es santa. Entonces yo me pregunto, todos esos que andan evangelizando, atacando a la iglesia católica, aparte de que quién utiliza un método tan erróneo de evangelización atacando a otra religión, y que aparte no solamente utilizan el atacar, sino que utilizan el miedo. Te hablan del fin del mundo, de que se va a acabar el mundo, de que se van a morir todos, de que pocos van a entrar al cielo, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, el miedo no viene de Dios, viene del demonio. Cuando nosotros experimentamos miedo, es una herramienta del demonio que nos utiliza para que nosotros hagamos las cosas mal y no experimentemos la fortaleza de Dios. Entonces tenemos que sentir la fortaleza de Dios y no ser evangelizados en base al miedo. Si tú vas a misa, vas a encontrar amor, esperanza, un mensaje de salvación, no un mensaje de ten miedo, te vas a condenar, te vas a ir al infierno, se van a acabar los tiempos, van a venir un cataclismo y van a venir 3 días de oscuridad y ese montón de cosas que te hacen meter miedo. Acuérdate que cuando tenemos miedo nos volvemos como una persona manipulable. Por ejemplo, si yo agarro y te digo a ti, Araceli, vas a hacer esto y esto y esto, y si no, te voy a correr, y si no, te voy a decir esto, y si no, te voy a difamar, y etcétera, etcétera, te meto miedo, y con ese miedo te vuelves tú manipulable. Puedo hacer contigo lo que me plazca. Entonces es por eso que no debemos de tener miedo, y estas personas que quieren evangelizar en base al miedo pues están cometiendo un error terrible porque están manipulando con una herramienta del demonio. Y al igual nuestra iglesia católica nos da esa libertad, Gustavo, así como el ejemplo que pusiste ahorita, nos da la libertad que si quieren tomar, que si quieren drogarse, hacer cosas que no están bien, y es responsabilidad de nosotros, pero nosotros ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, y dicen, y en la otra religión no lo debo de hacer. O sea, ahí les exigen en las otras religiones, pero acá tenemos la libertad, gracias a Dios,
y hacer las cosas bien. Y estás tocando un punto fundamental, Araceli, porque nosotros cuando venimos a este mundo, Dios nos dio algo sagrado, que es la libertad, el libre albedrío. Entonces tú decides si actúas bien o actúas mal. Dios no te está ahí atrás de ti castigándote porque te portaste mal, ahora te voy a mandar esto, no. Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción. Mas sin embargo, cuando estás en la Iglesia Católica te dice, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo, la elección es tuya, la libertad que Dios te dio, yo, Iglesia Católica, la respeto, tú decides. Pero si tú perteneces a una de estas sectas que te estoy proponiendo, cuando tú haces algo que va en contra de las normas de esa secta, quedas expulsado. Entonces ahí ya no tienes la libertad que Dios te dio, ya no hay un libre albedrío. Entonces algo que Dios te dio como algo sagrado, que es tu libertad, nosotros no lo limitamos. Tú decides si te ganas el cielo o el infierno, así es de sencillo. Fíjate, yo tengo una anécdota que les quiero compartir ahorita que decías de que nuestros hermanos protestantes, testigos de Jehová y demás sectas evangelizan en base al miedo. Una vez estaba una persona de estas, yo estaba dialogando con él y me estaba dando citas bíblicas de, mira, aquí dice que va a haber esto, que va a haber lo otro, que va a haber aquello. Obviamente yo ya más o menos tenía un entendimiento, y luego te quedas con la duda, pero luego investigas en medios católicos y ves qué quiere decir, qué significan. Pero en ese momento casualmente iba pasando el señor cura. Entonces llegó el señor cura y me preguntaban, amigo, ¿qué le están vendiendo? ¿Qué? Le digo, no, pues aquí estamos platicando de la palabra de Dios. A ver, y empezó con lo mismo. Y el señor cura, que es una persona preparada, me dice, mira, amigo, no se vaya a molestar. Dice, pero todas esas citas y todas esas profecías ya se cumplieron y fueron en tal lado, en tal año, en tal fecha, en tal país. O sea, le digo, y el otro más se quedó así como que, ¿ahora qué? Y le dice, amigo, y aparte en la Biblia no dice tampoco, dice, búsquenle todo, no dice que anden tocando las puertas de toda la gente, dice que prediquen el amor, que prediquen el evangelio, nunca vayan a tocar las puertas de toda la gente. Y el otro nomás se quedó así y ya no dijo nada. Entonces ahí se ve la preparación de una persona, la preparación de mi dirigente católico contra un dirigente, en este caso el testigo de Jehová, porque era de los dirigentes. La desconocida era de los que mueven a todos los testigos de Jehová. Entonces ves un dirigente con otro, entonces dices, no, pues sí, exactamente. Eso podría ser un buen ejemplo, porque pues si se fijan, ellos se agarran de las personas que son un poco más ignorantes o que conocemos menos nuestra fe. Pero si llegamos a poner el que tengan más fregón de ellos con uno de cualquiera de nuestros sacerdotes, como si nada podría pues debatir y salir triunfador nuestro sacerdote, porque es la verdad y ellos pues solamente tienen mentiras. Ahora, hay una tradición continua de enseñanza dentro de nuestra Iglesia Católica. Te estoy hablando de que 2000 años atrás la Iglesia Católica cree exactamente lo mismo que cree ahora en este tiempo. Entonces ha habido una continuidad. Mas sin embargo, en estas sectas que tienen apenas 50 años de haber sido fundados, y fundados por un ser humano igual que nosotros, no por Dios, tienen un montón de cambios en sus ideologías. Entonces, cuando una ideología está cambiando o evolucionando es porque está buscando la verdad, porque está en un error. Mas sin embargo, nosotros que ya encontramos la verdad dentro de las Escrituras y dentro de la Iglesia Católica y de su tradición, no tienen por qué estar cambiando ni evolucionando. Tenemos las mismas creencias de fe y de moral desde hace 2000 años y ellos le cambian y le cambian y le cambian. Entonces eso habla de que no hay una certeza dentro de sus creencias. Sí, algo fíjate muy curioso también de ellos, que como ponen fechas según eso del fin del mundo, y en base a esas fechas envuelven a la gente con miedo para que lleguen muchas personas, y luego pasan esas fechas, las ponen para más. Sí, creo que van en la sexta o la séptima fecha. Entonces ninguna se les cumple, pero lo que sí ganan es ser seguidores. Es adeptos, pero en base a un miedo. Entonces se imaginan estar siguiendo a Dios por miedo. Pues Dios no es miedo, al contrario, Dios, aunque se escuche muy trillada la frase, pero es real. Dios es amor. Y Dios jamás va a querer que tengas miedo, al contrario, va a querer que seas feliz. Entonces, si te me están diciendo que voy a seguir un Dios de miedo, pues, ¿qué tipo de Dios es el que voy a seguir? Fíjate que hablando ahorita del miedo, una vez iba en un avión rumbo al Cairo.
y iba yo con una acompañante que es gnóstica y me decía, a ver Gustavo, explícame a mí eso de ¿por qué temerle a Dios? Si Dios es amor, si Dios es bondad, ¿por qué la Iglesia Católica pregona lo que es el temor a Dios? Y ciertamente yo creo que ustedes estarán escuchando en algún momento el temor a Dios, pero fíjense cómo es otra vez falta de conocimiento. Porque el temor a Dios no es tenerle miedo, decir, ay, que se me vaya a aparecer Dios, qué horror. No, nadie, o me va a castigar, no. El temor de Dios hace referencia a que debemos temerle a ofenderle. Por ejemplo, Belén, tú que estás casada. Del Espíritu Santo. Así es. Tú ahorita que estás casada y que amas mucho a tu esposo y que siempre le amarás seguramente, pues tienes miedo a ir a faltarle, a ir a fallarle, a no ser lo que él realmente espera de ti. Entonces eso nace del fruto del amor. Entonces es lo mismo, Dios es amor, ha hecho tanto Dios por nosotros y nos brinda tanto que debemos temer ofenderle, temer fallarle, temer defraudarle. Y fíjate que es un claro ejemplo porque es cierto, yo lucho porque él ahora sí prácticamente vea o que no se vaya a desilusionar de mí, decir no sé, ¿cómo te digo? Luchar por hacerlo feliz, luchar por siempre tratar de darle lo mejor, luchar por ver una sonrisa o por ver que se sienta bien al lado de mí. Entonces así debería de ser, luchar nosotros cada día constantemente por ver a nuestro Dios sonreír y no ultrajarlo, ahora sí, mal, porque hay muchas personas que lo maldicen. Sí. Otro ejemplo de ese tipo de temor podría ser en un trabajo. Tal vez podemos temer perder el trabajo y estamos luchando por mantener el trabajo y estar bien con nuestro jefe, llegar temprano, hacer lo que nos corresponde y todas estas cosas. Y por ejemplo, perder el trabajo sería perder el cielo. Entonces también podría ser un buen ejemplo. Y fíjate que el temor de Dios no es otra cosa más que tener miedo a irte al infierno. Claro, porque si no adquirimos esa visión cristiana de que en este mundo podemos padecer cualquier cosa y que el dolor y el sufrimiento que pueda haber en este mundo no es nada comparado con que eso te va a ayudar a ganarte el cielo, ¿sabes qué? Entonces le diríamos a Dios, mándame lo que sea, no importa, yo puedo con eso y con todo, con tal de estar en el cielo un día contigo para siempre. Y hasta que no adquiramos esa visión cristiana de que estamos aquí para ganarnos el cielo, pues entonces no vamos a dejar de hacerle caso a los problemas. Pero en esta reflexión es que vamos a mandarte a un corte y seguimos compartiendo cómo defendernos de los ataques a la Iglesia Católica y cómo debemos ser fuerte para hacer frente a todo este tipo de ataques. Te invitamos a que veas mi programa Clasificados TV, el día miércoles y viernes de 9 a 10. En este canal no faltes. Y estamos de regreso con este interesante tema que se pone cada vez más candente porque en realidad hay muchísimas formas en que atacan a nuestra iglesia. Los mismos católicos, nosotros mismos muchas veces atacamos a la iglesia y hay muchísimas más religiones que atacan a la iglesia o muchas sectas porque ni siquiera son religiones, el gobierno. Entonces hay muchísimo todavía de qué hablar y pues vamos a continuar. Yo conozco un ataque ahorita que hablas de nosotros mismos como católicos, ahora sí que un autogol es siempre el clásico para todos, es con el padre o el señor cura de nuestras parroquias. Lo primero que decimos es muy cierto. Que qué padres tan dinereros, que por qué me voy a confesar con una persona si es peor que yo. Lo primero que hacemos es juzgar a nuestros padres y hablar mal de ellos.
Entonces desde ahí ya es un autogol, sí, un ataque contra la Iglesia Católica. Y una falta de conocimiento. Sí. Y de respeto. Y de respeto, porque yo he escuchado también mucho esa frase de que ¿por qué me voy a confesar con alguien que es tan pecador como yo? Y es como yo diario les digo, de manera que si tú tienes cáncer y vas con un cancerólogo y te enteras de que ese cancerólogo también salió del cáncer, ya por eso no tiene la potestad o los conocimientos para curarte, o tú tienes gripa y vas con el doctor y te das cuenta que el doctor también tiene gripa, vas a decir, pues entonces por eso no tiene los conocimientos para curarte tu gripa, pues eso es imposible. Entonces el sacerdote también es un pecador, también peca como nosotros, pero no por eso quiere decir que no tenga la potestad de perdonarnos los pecados. Entonces es importante que tengamos ese conocimiento y sepamos que Dios así lo dispuso y así tiene que ser un acto de humildad, reconociéndonos pecadores y confesar los pecados para que estos sean perdonados. Y por eso nos falta la fe, porque en ocasiones decimos, es que el sacerdote es así, así, y por eso yo no voy a misa. Soy católico, pero no voy a misa, entonces, porque no me cae bien el padre. Ahí entonces, está claro el ataque. Entonces nosotros mismos atacamos a nuestra propia religión. Entonces no esperamos ni siquiera que llegue una persona de otra religión y nos hable mal de nuestra religión cuando nosotros mismos estamos hablando de eso. Y acuérdense que nosotros somos católicos porque Cristo fundó a su iglesia, no por las personas que estamos dentro de la iglesia, porque si nosotros tuviéramos la fe en las personas que estamos ahí, pues se imaginan qué fe o qué débil sería nuestra fe. Pero estamos decepcionados a cada 5 minutos. Otra cosa que también otro ataque es de nosotros hacia nosotros mismos, porque muchas veces decimos, no, pues yo no voy a misa porque está lleno de hipócritas o de pura gente que va a criticar. Sí. Y en ese momento pues nosotros también estamos criticando, estamos cayendo en lo mismo. Entonces ese es otro ataque que es de católico a católico. Entonces también muchas veces no nos damos cuenta de eso. Pero ¿saben qué? Así como yo le digo a las personas que a veces los problemas que llegan a nuestra vida llegan para fortalecernos, convertirnos en más grandes personas, en fortalecer nuestro espíritu y también en llenarnos también de mayor conocimiento y prepararnos para cosas futuras que puedan venir. También me encantan los ataques que llegan a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Cuando la Iglesia Católica es atacada por distintos medios, nos damos cuenta que la Iglesia Católica no es humana, es divina. La sostiene Cristo, porque si no fuera por el sostenimiento de Cristo, ¿desde cuándo ya se hubiera acabado? Les voy a poner un ejemplo. Vino la Primera Guerra Mundial y Napoleón buscó atacar a la Iglesia Católica y destruirla. Y recuerdo claramente que Napoleón, bueno, no recuerdo porque me haya tocado, sino porque lo dice la historia, pero Napoleón secuestró al Papa y lo encarceló. Entonces le dice Napoleón al Papa, le dice, ¿sabe qué? No voy a descansar hasta que no termine con la Iglesia Católica. Y le dice el Papa, muy quitado de la pena, le dice, no la hemos destruido nosotros que estamos desde adentro, imagínate tú que estás desde afuera. Entonces imagínense, bajo los ataques de las guerras mundiales, bajo el ataque que vivió México, que fue la cristiada, donde los gobiernos prohibieron la religión, asesinaron a quienes se promulgaran católicos, cerraron nuestros templos y demás. ¿Y qué pasó con la guerra cristera? Que fortaleció a la Iglesia Católica. Si no hubiera venido la guerra cristiana, no hubiéramos tenido tanta sangre derramada y tanta sangre que sirvió para que crecieran mayores frutos. Y santos, mártires, fortalecer nuestra religión, saber y darnos cuenta de que damos la vida por la fe, que damos la vida por Dios, aún aunque nos lo prohíban. Entonces, esos ataques sirvieron, así como llegan los problemas a tu vida y llegan esas situaciones a tu vida que sientes que te van a derrumbar, eso al contrario te fortalece, así como lo vemos que los ataques han hecho con la Iglesia Católica, nos tienen más fuertes. Sí, y hay que verlo de una forma ahora sí racional, de que todos los problemas y todos los ataques nos deben de, que Dios nos está diciendo algo con eso, que debemos ver qué nos está diciendo y tomarlo de la mejor manera y para mejorar, no para decir, ay, es que me están atacando, pobrecito de mí, y me voy a hacer más chiquita y no. No, yo creo que también hacer la recomendación a todos los que nos estaban viendo de que si tenemos alguna duda de fe o que digamos, bueno, por ejemplo, a eso que decimos ahorita, ¿por qué me tengo que confesar con un padre que es más pecador que yo y que es una persona como yo? Entonces, antes de preguntarle a una persona o a alguien que realmente no te va a dar una información bien, sino más bien como se le debe entender él,
buscar una fuente católica, buscar un sacerdote, preguntarle a alguien que esté adentrado en la iglesia católica, buscar en internet medios católicos para ver para qué. Esto solamente es un ejemplo, pero todas las dudas de fe que puedas tener y todos esos ataques, ya sea desde el gobierno, ve qué iglesia católica opina sobre ello, no solamente que te vayas con lo que te están diciendo y es un medio de comunicación o una persona. Y es que tocas una parte importante porque los medios de comunicación también muchas veces buscan atacar nuestra fe, y te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Tú sabías que los programas de televisión de los canales de televisión grandes, como lo son el Discovery Channel, National Geographic, History Channel y demás, estos canales también manejan una especie de rating dentro de su programación? Y el programa de televisión más visto en el mundo hasta el día de hoy, ¿sabes cuál es? El famoso sacado, no recuerdo si fue History o fue National Geographic, creo que fue National Geographic, que sacó el famoso El Evangelio de Judas. Entonces lo anunciaron muchísimo, y el día que sacaron el programa, hasta ahorita es el programa más visto en la televisión. Otro bestseller, uno de los libros más vendidos, es El Código Da Vinci. Otro libro que fue vendido por todo el mundo y también fue muy exitoso. Y así nos podríamos ir también con algunas películas como la de Stigma, que también busca este tipo de ideología religiosa y que también vende mucho. Pero ¿cuáles son las características de la película, el libro y el programa de televisión? Que los tres atacan a la Iglesia Católica. Entonces se han dado cuenta que atacar a la Iglesia Católica vende. Entonces, si tú metes dudas en la fe, si tú hablas mal de la religión, si tú hablas mal de nuestro Dios, entonces eso vende. ¿Y qué va a buscar un medio de comunicación? Vender. Entonces es ahí donde tenemos que tener la mente abierta y enfocada al conocimiento de la verdad, para que este tipo de ataques no te afecte a tu fe. Sí, y por ejemplo, para que, como dice Gustavo, no te afecte, y si eres desconfiado y no quieres ir con una persona a que te oriente en alguna duda que tengas, pues tienes varios medios, la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, que son reales, que es la verdad, y que los puedes buscar en cientos y miles de idiomas, y en todos dice absolutamente lo mismo. Así no es. Cambia nada. Entonces ahí puedes descubrir tu verdadera fe, ahí puedes resolver todas tus dudas en la Biblia, en el Catecismo de la Iglesia. Si eres joven, hay un catecismo muy bueno que es para jóvenes y que viene muy bien ilustrado y muy bien explicado, que se llama YouCat, y que te lo recomendamos mucho, y está buenísimo, y ahí puedes resolver todas tus dudas. Lo que tenemos que tener bien en claro que nuestra fe es una parte fundamental de nuestra vida y que debe de ocupar una parte precisamente primordial en nuestro estilo de vida, porque nosotros estamos muy sumergidos en el mundo, muy sumergidos en la moda, muy sumergidos en las propuestas que te hace la televisión, las telenovelas y otras cosas que son seculares, y hemos abandonado totalmente lo espiritual. Y mientras no reforcemos nuestra fe, van a llegar estos programitas chafas, y van a llegar estas peliculitas chafas, y van a llegar estos libros chafas como el Código Da Vinci, que van a alimentar ese espacio que tú necesitas dentro de ti, que es la fe, y vas a alimentarlo con mentiras y con errores. Entonces tú vas a creer en una mentira. Por eso es que te invitamos, como dice Juanito, a que conozcas la verdad, y la base del conocimiento que está en las Escrituras, en la tradición de la Iglesia Católica, en el magisterio de la Iglesia Católica, en el catecismo católico, esa verdad que está ahí en ese compendio, ahí tú vas a encontrar que nada de lo que te digan va a debilitar tu fe, porque estás fundado en la verdad. Y también muchos medios de comunicación nos confunden, nos pueden llegar a confundir, porque por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a ver este canal porque en este canal sale un programa donde sale la Virgen de Guadalupe que hace milagritos. Sí. Y como sale ese programa, pues todos los programas deben de ser buenos también, cuando no es así. Así es. Cuando todos los programas, la mayoría son malos, hasta ese también, porque no es algo bueno que estén lucrando con nuestra Virgen de Guadalupe. No, y te crean una conciencia donde tú quieres hacer lo mismo, imitar eso, y cuando lo imitas no te sale, no te da resultado, y dices, ¿dónde está Dios? Piensas que tú te ¿O dónde está la María? Así, igual, y resulta que no te sale así, y luego te decepcionas de tu religión, y dices, no, es que no siento el airecito. sí. Ni la rosa roja se pone blanca tampoco, pues ahí te van a hallar, ¿verdad? Entonces hay que tener por eso la fe bien cimentada. Bien cimentada e informarnos. También, por ejemplo, si llega un hermano
hermano separado y te dice, mejor si no sabemos, de invitarlo a que, ¿sabes qué? Déjame en el documento y luego vienes, o sea, para que también, si no sabemos, porque ellos lo poquito que traen, lo traen bien preparado, entonces ves que nosotros no estamos preparados nada. Y cuántas veces, a mí en lo personal, cuando no sabía bien de mi religión, muchas veces sí me dejaban pensando todo el día en que se iba a acabar el mundo. Sí, por eso es que hay que conocer la verdad. Pero fíjate, otro tipo de ataque que tiene también a la Iglesia Católica, como ya lo compartíamos, es a veces de nosotros mismos católicos. ¿Y de qué ámbito te voy a hablar? De la política. En la política, la mayoría de los políticos son católicos. Entonces, no me explico yo cómo es que se sientan en una silla donde tienen que legislar y tienen que hacer leyes y no llevan implícitos los valores cristianos y católicos que les caracterizan. Si nosotros vamos a las estadísticas del INEGI, el INEGI nos dice que la mayoría de la población, casi el 100% de la población de México es católico. Entonces yo me pregunto, ¿por qué mis leyes van en contra de mi fe si soy católico? Y ahí todos los que permanecemos pasivos y no hacemos nada, debemos de preguntarnos que ese es un ataque directo de nosotros contra nosotros. Porque, por ejemplo, los que promueven el aborto, discúlpenme, pero no son católicos. Los que promueven las uniones homosexuales, discúlpenme, pero no son católicos. Los que promueven las adopciones homosexuales no son católicos. Los que están en detrimento de la familia no son católicos. Los que promueven el divorcio no son católicos, pero se dicen católicos en una boleta del INEGI. Entonces, todas estas personas tienen que saber que para ser católico hay que comulgar con nuestros ideales cristianos y no andar legislando ese montón de tonterías que al rato el futuro nos va a dar resultados erróneos y nos vamos a preguntar qué estábamos haciendo nosotros en ese momento para impedir esas leyes. Como ya está pasando en otros países. Que ese tipo de leyes ya le están pasando factura y están hechas en cabos. Sí, por ejemplo, lo que es el aborto. El aborto en Europa ha convertido que desde hace décadas se ha aprobado el aborto en Europa y ahorita encuentra en Europa una población vieja que están todos por pensionarse y ya no hay jóvenes que trabajen. Y esos jóvenes deberían de estar trabajando para que se pudieran pagar las pensiones de esas personas que se están jubilando. Entonces el caos económico es terrible, la falta de niños es terrible, al grado de que han tenido que promocionar los gobiernos el pagarte por tener hijos. A ese grado, en Francia, yo soy testigo de ello, y en Alemania le pagan una cantidad a las personas para apoyarlas que tengan hijos y le siguen pagando que hospital y que la cuarentena y demás para promover que haya niños, porque no hay niños. Hay muchos métodos anticonceptivos, hay mucho aborto, pero no hay niños y ya se están dando cuenta del problema tan terrible. Mas, sin embargo, escucho el otro día a un político en televisión que dice: tenemos que aprobar el aborto en México para que se ponga al tanto y al día y sea moderno, porque en Europa hace 50 años que se aprobó. Y yo me pregunto que este hombre es tan ignorante que no se ha dado cuenta de la situación que hay en Europa para prevenir que nuestro país no tenga ese problema en 50 años. Y eso estamos hablando ya de cuestiones políticas y de la sociedad. Y si nos metemos en cuestión espiritual, pues... Si nos metemos en cuestión espiritual, la responsabilidad es terrible para los políticos que promueven el pecado. Porque no es otra cosa, promoción del pecado. Y no nada más para los que lo promueven, sino para los que se quedan callados también, porque es pecado de omisión también abstenerse o no ponerse en oposición. Claro. Y fíjense, pasando a otro ataque de la iglesia, porque fíjense, ataques hay muchos y me da gusto que haya muchos, porque de esa manera comprobamos que esta iglesia está sostenida por Cristo. Si estuviera sostenida por nosotros, ya no hubiéramos podido detenerla. ¿Desde cuándo se hubiera acabado? Entonces, tantos ataques han demostrado que la sostiene Cristo. No, y otra cosa antes de que sigas. Si no fuera la verdadera religión, no nos atacarían a nosotros, se anduvieran atacando allá entre ellos, y ellos ni se pelan. Ellos ni se pelan entre ellos. A la única que atacan es a nosotros, porque saben que es la verdadera, porque saben que es la más grande, porque saben que es la que fundó Cristo. Entonces saben a quién es al que tienen que atacar. Sí, porque yo nunca he escuchado que un bautista del sur le hable mal a un mormón o que hable mal de un evangélico. Siempre todos se la pasan atacando a la iglesia católica, y pues qué gusto. Quiere decir que... No, y cuando va a morir alguno de cualquier religión, lo último que hacen es hablar a un sacerdote. Sí, porque decía el fundador de la religión protestante, que es el primero que hace este cisma de la iglesia, decía: cualquier religión es buena para vivir,
pero para morir solo la Iglesia Católica. Así que ahí él hizo el primer cisma, fundó a los protestantes, pero antes de morir regresó a la Iglesia Católica. En ese momento debió de haber terminado todos sus seguidores protestantes, al ver que su fundador regresó a la Iglesia Católica, pero no sucedió. Y cómo los que estudian más en esas religiones, que se meten más profundizan más en el estudio de la Biblia, terminan por darse cuenta que la religión católica es la verdadera. Y hay de esto hay varios ejemplos. Uno, Fernando Casanova, que teólogo protestante de los... Pastor de la Iglesia protestante. De los mayores dirigentes. Él se metió a estudiar, que les iba a demostrar a los católicos que por qué la Eucaristía era falsa y por qué la Virgen María también era falsa. Entonces se metió y en ese mismo estudio se dio cuenta de que nosotros estábamos bien y se convirtió y ahorita se dedica, es ahorita doctor de la Iglesia Católica. Así es. Y con lo que sabía en la Iglesia protestante, entonces se me hace un muy buen ejemplo. Yo leí un libro que se llama Roma Dulce Hogar, y era de un protestante también que se profundizó totalmente en las escrituras y encontró que, diciendo, pues es que ¿qué le ando buscando si es la católica la correcta? Y él saca una frase muy correcta que se me quedó muy grabada. Dice, profundizar en el estudio de las escrituras es regresar a la Iglesia Católica. Así de sencillo. Pero te hablaba también de otro tipo de ataque que sufrimos los católicos y nuestra Iglesia. Medios de comunicación, secularismo, la prohibición de Dios. Nosotros hemos visitado otros medios de comunicación a los cuales nos han invitado para hablar del trabajo de la institución de San Nicolás de Bari, y lo primero que nos dicen, aquí no puedes mencionar la palabra Dios. O también hemos acudido a otras instituciones de gobierno para dar charlas a los jóvenes, porque saben que de alguna manera el trabajo que Dios realiza en esta institución con los jóvenes es exitoso. Nos dicen, ¿sabes qué? Puedes hacer todas tus dinámicas, lo que quieras, pero prohibido mencionar la palabra Dios. Pues así como está prohibido mencionar la palabra Dios, pues así si corren a Dios de aquella institución, pues nosotros nos salimos junto con ellos, porque la verdad, donde no cabe Dios, no cabemos nosotros. Es primero Dios y después nosotros. Ahí tenemos otro ataque muy claro, el secularismo, esa separación de iglesia-estado que ha sido muy buena, pero que ha sido malentendida. Cuando nosotros decimos en una escuela no se puede promocionar o se puede hablar de Dios, están malentendiendo, porque sí se puede hablar de Dios. Lo que no se puede hacer es promocionar una religión, y ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Ir a promocionar una religión? No. Pero hablar de Dios, todos creemos en Dios. E inclusive, si ustedes se fijan, en una escuela podemos ver o hablar pornografía, de sexualidad, de todo tipo de groserías. Podemos ver violencia, asesinatos en internet y abortos y todo tipo de sangre, de drogas y vicios. Pero si se trata de Dios, está prohibido, como si Dios fuera el malo del cuento. Ahí es donde nosotros tenemos que hay otro ataque en contra de la fe, y tenemos que tener mucho cuidado para defendernos. También otro ataque que se está dando mucho y que está apareciendo mucho en los noticieros, es un ataque ya directo contra la integridad de los católicos y de los cristianos en sí, es sobre este conflicto en Siria. Así es. Y sería bueno comentarlo ahorita, porque en el conflicto en Siria los que más están saliendo afectados, recordemos que eso se ha convertido también en una guerra religiosa. Creo que está implícito el Islam y el Islam, judaísmo, cristianismo. Ajá, entonces los cristianos son los que más lo están llevando, porque ellos, sin hacer nada, el primer ataque que se está dando es que no quieren otra religión más que prevalezca ahí, más que la de ellos. Entonces todas las iglesias católicas, todos los templos católicos son los que están siendo centro de los atentados. Entonces es otro ataque muy directo. Es por eso que este sábado 7 sería muy coherente. De septiembre, el Papa Francisco convocó a una jornada de ayuno y a una jornada de oración por la paz en Siria y en todo el mundo. Sí, por la paz. Que creo inicia a partir de las 7, ¿no? A las 7 de la tarde. Mañana sábado.
Mañana, así es. Mañana sábado inicia a las 7 de la tarde y termina a las 12 de la noche. Así es. Pero yo les estoy invitando en el programa a todas las personas, porque en ocasiones, para mí, por ejemplo, de 7 de la noche de 7 a 12 de la noche, no se me hace un ayuno totalmente así grande. Entonces yo invito a todas las personas que nos están viendo que hagan su ayuno a la medida de su posibilidad. Si ustedes quieren ofrecer su ayuno desde la mañana hasta las 12 de la tarde, hasta las 3 de la tarde o todo el día, acuérdense que el ayuno es el tiempo necesario que nosotros podamos ofrecer en oración a nuestro Dios para que interceda por la paz del mundo y por Siria. Entonces, y tenemos que responder este llamado del Papa. Que no se te olvide, mañana sábado de 7 de la noche a 12 de la noche, en ayuno y en oración. En la medida, como dice Belén, de nuestras posibilidades, si tú puedes un poquito más, sabes que a veces nosotros, por ejemplo, estamos jóvenes, bien podríamos extenderlo desde la hora de la comida hasta el día del desayuno del día siguiente. Claro que se puede. Lo hemos hecho por otras actividades, que hemos tenido mucho trabajo, algo así, que no tenemos tiempo de cenar, y no pasa nada. Qué mejor que para ahora que sí va a pasar, que tu ayuno tenga un efecto. Recuerda que la oración es muy poderosa y el ayuno es algo muy poderoso que casi no practicamos. Ahora nos invita el Papa Francisco a hacerlo por la paz del mundo y tenemos que responder. Sí. Y hago otra vez énfasis en que los principales afectados en eso son los cristianos y sobre todo los católicos que son los que más están sufriendo las consecuencias. Y no solo por ellos. Y deja de que sean de cristianos o católicos, son seres humanos y que son inocentes y son hermanos de nosotros, hijos de Dios, y que están muriendo inocentemente niños, mujeres, hombres, que no tienen nada que ver con estos conflictos de otras personas o intereses de otras personas. Entonces nos corresponde hacer oración y nos corresponde aceptar la invitación que nos hace el Papa del ayuno y de la oración para que esto termine y para que gente inocente no esté sufriendo. Así que ya sabes, hay que hacer una respuesta eficaz a este llamamiento y saber que están implícitos pues muchas vidas y que puede derivar esto en un conflicto más grande. El día de ayer escuchaba yo en las noticias que había ya un desplazamiento de parte de Rusia para la defensa de Siria. Y Estados Unidos también el Senado ya aprobó también el ataque. Entonces estamos ante algo inminente que pudiera derivar en algo cada vez más grande. Recuerda que ahí hay intereses muy mezquinos y los que más sufren son los más inocentes. Vamos a pedir mucho por ellos y vamos a responder este llamado de nuestro Papa para la paz. Y mientras seguimos compartiendo de lo que son estos ataques a la Iglesia Católica, que también se derivan muchas veces, se fijan, a nuestras jerarquías. Los obispos, los cardenales, los sacerdotes y el Papa. Siempre son objeto de difamación o de inclusive de cosas absurdas que he escuchado yo, de las cuales son declarados ellos culpables. Y fíjense, dentro de nuestro sacerdocio, obviamente, como les decíamos, todos son sacerdotes y todos son seres humanos también, que también tienen fragilidad como nosotros, pero son gentes también muy inclinados a la santidad. Entonces tenemos la obligación de orar mucho por ellos. Pero cuando uno de ellos es objeto de una debilidad, todos los medios de comunicación están ahí para decir que este sacerdote hizo tal cosa, siendo que hay miles de sacerdotes en el mundo entregando su vida en África, rescatando gente enferma, fundando instituciones, fundando hospitales, haciendo congregaciones, dedicándose a los enfermos, dedicándose a los más pobres, a los que están llenos de sida que nadie los quiere tocar. Ahí están nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, haciendo esa labor de entrega, entregando toda su vida, porque se consagran a ese servicio. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué los medios de comunicación no hacen también de esos sacerdotes nota? ¿Por qué no lo hacen también noticia? Porque eso no vende. Porque eso no vende. Gustavo, que la religión católica, pues que es la más rica en el Vaticano, que roban dinero. Y como tú nos has comentado y sabemos, o sea que tanto aquí en San José como hasta el Vaticano, o sea que ayudan con ese dinero, o sea, hacen muchísimas obras buenas. Pero ¿qué es lo que pasa, Araceli? Que hacen lo contrario a un político. Sí. Un político se gasta 70 o 60 pesos en hacer obras, de las cuales ninguno de esos pesos es de él.
Y 40 en anunciarla en promoción y en hacer difusión y demás para que todo el mundo se entere. Pero la Iglesia Católica tiene ese estatuto de hacer caridad y esconder la mano para que nadie se dé cuenta que fue la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica tiene la organización más grande de caridad en el mundo, se llama Cáritas y es fundada por la Iglesia. La red de hospitales gratuitos, que son en total 800,000 en todo el mundo, que atienden a enfermos de una manera gratuita, la más grande es católica. 800,000 hospitales en todo el mundo, impresionante. Y esto no lo menciona. Y eso no lo mencionan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la Iglesia Católica da muchísima caridad. Yo recuerdo el huracán Paulina que atacó aquí a Guerrero, me parece, que fue un desastre espantoso. Aportó más la Santa Sede a la reconstrucción de la destrucción que hizo Paulina que el mismo gobierno de Guerrero. Entonces ahí encontramos, y se enteraron de eso, no nos enteramos, hasta después se da uno cuenta de ese tipo de cosas, porque el Papa no se para ahí al Ángelus a decir el Ángelus y luego después dice, mandé tantos dólares y miles de dólares aquí, y mandé tanto para allá, y mandé tanto para acá, y no. Y otro ejemplo por ejemplo que podemos poner es en Haití, que supimos que es un desastre de los más grandes que ha habido en los últimos tiempos. Y vimos como muchos países mandaron aviones con comida, con agua, con medicamentos. Nosotros aquí en México, Estados Unidos, gente a ayudar y cualquier cosa. Pero esto se acabó. Todos se regresaron, todos dejaron de ayudar. Y ahí sigue habiendo carencias, sigue habiendo gente necesitada, sigue habiendo gente que aún no tiene dónde vivir, con qué cubrirse, no tiene ropa, no tiene comida, y la Iglesia Católica es la única que sigue ayudando. Sí, por medio de Cáritas, y lo pueden checar ustedes porque lo da testimonio de esto la Cruz Roja Internacional. Cruz Roja Internacional declara que la única institución que sigue ayudando a Haití es Cáritas. Cáritas, o sea, la Iglesia Católica por medio de Cáritas. Entonces ahí nos encontramos otra vez que la Iglesia permanece en la ayuda, insiste en la ayuda y no anda haciendo mucho alarde de ello. O aquí mismo San José, cómo atacamos a nuestros sacerdotes, a la Iglesia, de que mira, nada más que pidiera dinero, y desgraciadamente las personas que dicen todos estos comentarios son las personas que no dan un solo peso, y las personas que apoyan, o sea, no sabemos. ¿Cómo no? Es por ignorancia, porque no vamos a ver la casa parroquial y todas las obras que se han hecho con este dinero que la misma gente es de nosotros, de todos. Sí, la gente que habla y que habla es la que nunca ayuda, ni va a misa, ni saca un solo peso, y están pues con dañando a los sacerdotes y a la Iglesia Católica aquí mismo en San José. Y la imagen de la Iglesia, además, hay que recordar que las obras que hace en nuestra parroquia las hace con la colaboración de las personas, con la cooperación. A nadie se le obliga. No, entonces, es voluntario. Si tú estás criticando la ayuda es porque seguramente no estás dando ayuda. Pero nosotros que estamos dentro de la Iglesia sabemos cuántas necesidades tiene nuestra Iglesia Católica y cómo esas necesidades ayudan a evangelizar más, a causar mayor bien, a rescatar más almas. Entonces es por eso que es importante colaborar, y solamente los que colaboramos conocemos la necesidad y lo hacemos con gusto. Y también hay otro tipo de ataque a la iglesia, que es el ataque físico. Aquí en nuestra iglesia se han robado el sonido, se han robado las bocinas, los micrófonos, las alcancías, y eso es otro ataque que no nos ponemos a ver, es otro ataque a nuestra iglesia también. Y eso ha pasado en nuestra iglesia, y estoy seguro que en muchas parroquias del mundo, si no es que en todas, ha pasado. También sucede. Sí, cierto. Ajá, y todo esto que dicen también de lo que a veces criticamos a la iglesia por el dinero, yo creo que a veces ni sabemos, pero yo creo que si preguntaran cada quien en sus parroquias, ya sea que en Zaguay, en Cojumatlán, en todos lados donde los ven, tienen las mismas carencias, y siempre también hablan de lo mismo, siempre que la crítica, que por qué iglesia católica tan dinerera, que qué padres tan dinereros. Y para los que les gustan los números, pues deberían de ir y preguntar en qué se gasta todo ese dinero, qué se hace con las limosnas, para que vean que lo que se da ahí no es tanto como a veces pensamos. Así es. Lo que sí es muy importante, y queremos concluir el programa de esta manera, es de que estos ataques pueden estar dañando a la iglesia, pero no nos hacen ninguna mella. Los ataques que sí pueden causarte mayor daño son los espirituales, cuando alguien está atacando tus creencias. Es por eso que te invitamos al conocimiento. Conoce primero tu fe católica. Ese es uno de los temas que tiene uno de los libros del padre Pedro Núñez, y uno de los programas más
más exitosos de EWTN. Conoce primero tu fe católica. Antes de creer en otra cosa, antes de creer las difamaciones que dicen otras personas, conoce primero tu fe católica. Además, yo te voy a decir algo. La Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, la única que Él fundó sobre los apóstoles y que permanece hasta hoy en día, es la única que tiene la promesa de la victoria. Porque nos dice las Escrituras que en esa iglesia que ha fundado Cristo, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre de ella. Entonces nosotros, Iglesia Católica, somos los únicos que tenemos la promesa de la victoria al fin de los tiempos. Entonces, ampárate a lo que es correcto, a lo que perdura, a lo que es la verdad. Te invitamos a que conozcas más tu fe, a que la practiques y a que la defiendas. Recuerda, para que nosotros nos demos cuenta que esta iglesia es la verdadera, solamente tenemos que mirar al pasado y a la historia y darnos cuenta que todos los ataques nos han fortalecido. Que Dios te bendiga y gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias. Adiós. Los queremos mucho. Adiós.